Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seguimos hablando de la espiritualidad islámica y vamos tocando diferentes puntos que componen esta temática. Hoy hablamos de la educación espiritual en el Islam. ¿Qué entendemos por la educación espiritual? Lo que llamamos tazkiyat al-nafs, o la purificación del alma. Estamos acostumbrados a otros tipos de purificaciones, pero no la del alma. Cuando un cuerpo se deja sin cuidado mucho tiempo, va acumulando impurezas y toxinas, y con eso va perdiendo vitalidad y energía hasta que finalmente cae enfermo. Con las almas pasa lo mismo. Un alma necesita, al igual que el cuerpo, un mantenimiento y una purificación continua para mantener su vitalidad y para no enfermar. Esto es lo que llamamos en el Islam tazkiya, o la purificación del alma. Es uno de los fines principales del mensaje del Islam y una de las tareas principales del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán nos dice: Dios ha favorecido a los creyentes al enviarles a un mensajero. ¿Para qué? Dice: para recitarles sus versos, purificarles y enseñarles la sabiduría. Aquí nos dice que uno de los objetivos por los que el profeta Muhammad fue enviado es purificar a sus seguidores. Purificarles, evidentemente, se refiere a la purificación espiritual y no la purificación física. Es decir, que el profeta Muhammad viene para educarnos espiritual y moralmente. Eso mismo lo confirma él cuando dice: no he sido enviado sino para perfeccionar los modales. Perfeccionar es mejorar, guiaros y conduciros hacia la excelencia moral. Tan importante es esta labor que el Corán condiciona el éxito o el fracaso de una persona a la purificación espiritual. Dice: habrá triunfado quien purifique su alma y habrá fracasado quien la abandone. Es decir, el éxito completo y verdadero de una persona depende de su educación espiritual, de cómo trata su alma, de cómo la cuida, de cómo la purifica. Si la mantiene abandonada, está condenado al fracaso según el Corán. Esto es una regla del éxito en el Islam, que es un éxito completo, no se limita solo a lo material. Nos dice que el verdadero éxito es el éxito espiritual y moral, además del éxito físico y material. Evidentemente, abandonar el cuerpo y reprimirlo, castigarlo, tampoco es una práctica del Islam, es algo que está condenado en el Islam, pero que aquí se centra en el tema que estamos tratando, que es la educación espiritual. Educarse espiritualmente, cuidarse espiritualmente, purificarse espiritualmente es una clave para el éxito. Y esta regla que se cita en el Corán viene después de un juramento que hace Dios, por si alguien tuviera alguna duda. Es decir, Dios primero jura, un juramento largo, el más largo de todo el Corán, jura, y luego dice: la respuesta de ese juramento es esta: habrá triunfado quien la purifique, quien purifique su alma. Qad aflaha man zakkaha, y habrá fracasado quien la abandone. Si leemos esto sin necesidad de un juramento inicial, si leemos esto viniendo de Allah, entendemos que esto es una de esas leyes que comentamos en el capítulo anterior que no fallan. El que realmente quiere su éxito y quiere su felicidad y quiere su salvación, tiene que entender de esta regla que el éxito que busca está en su interior.
que tiene que purificarse, que tiene que educarse, que tiene que mejorar, cambiar su interior para poder alcanzar el éxito. Si no, cualquier éxito que alcance va a ser temporal o va a ser incompleto. Y no solo en esta vida, el Corán nos dice que la salvación eterna, el éxito eterno en la otra vida, también está relacionado con la educación espiritual. Dice el Corán: quien tenga conciencia de Dios y purifique su alma, su destino será el paraíso. Con esto entendemos que estamos ante un tema fundamental en el Islam, que dentro de la espiritualidad islámica, el-tazkiya, la purificación del alma, es un pilar central, es un eje central del que depende todo lo demás. Lo que hemos estado hablando hasta ahora es simplemente una introducción al tema de hoy, y el tema de hoy es el plato fuerte de la espiritualidad islámica, ¿no? La tazkiya, cómo y qué herramientas y qué métodos y qué fundamentos hay dentro de esta materia que es la purificación del alma. Y con el tazkiya se cosecha la espiritualidad islámica, se incrementa, se disfruta, se siembra, se cuida. Es lo más, es lo básico, es el núcleo del tema de cualquier contenido espiritual en el Islam. Hablar de espiritualidad en el Islam sin hablar de tazkiya es olvidarse de lo más importante. La educación espiritual en el Islam, el-tazkiya, tiene unos fundamentos. Con fundamentos quiero decir reglas principales, leyes principales o ejes principales. El primero se llama el-takhliya. El-takhliya es la depuración. Consiste en vaciar el interior de contenidos negativos, renunciar, dejar ciertas ideas, hábitos, renunciar a todo lo que nos pueda perjudicar espiritualmente. Todo eso se llama at-takhliya. Pues por ejemplo, el ayuno de Ramadán es una manera de takhliya. Renunciamos, dejamos ciertas cosas porque pensamos que es el hecho de dejarlas y renunciar a ellas nos beneficia espiritualmente, ¿vale? Otra de las reglas se llama tahliya, que es todo lo contrario, incrementar, cultivar. Eso significa incorporar hábitos positivos que nos beneficien espiritualmente, como por ejemplo el recuerdo a Dios, como por ejemplo la súplica a Dios, la meditación, ¿vale? Todo lo que sea incorporar. Primero está el hecho de renunciar y dejar y vaciar, y otra es adquirir, incorporar. Otra de las leyes o los ejes principales de tazkiya en el Islam es desobedecer el ego hasta llegar a ser una persona libre. Desobedecer el ego, ¿vale? Ir en contra de lo que tu ego te dicte. También hay otra de las estrategias, digamos, fundamentales de la tazkiya, de la educación espiritual en el Islam, es curar las enfermedades del corazón, curar los defectos internos, como pues, la soberbia, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, hay uno de los componentes también importantes, se llama al-muraqaba y el muhasaba.
permanecer en alerta, para no retroceder, autoevaluarse continuamente, ¿vale? Autoevaluarse continuamente, tener estar en un estado de vigilancia. Estos son los elementos más importantes y destacados de la educación espiritual. Está tahliya, que es renunciar, vaciar, tahliya, que es llenar. Está también el luchar ir contra tu ego, no hacerle caso, ¿vale? Está también el estado de vigilancia del muraqaba y con él, justo después, el muhasaba, la vigilancia y el autocontrol. Y esto es muy similar a lo que pasa en el ámbito agrícola, ¿no? Primero se limpia un terreno. Antes de sembrar un terreno, lo que hace uno es limpiarlo, quitar las piedras, quitar las malas hierbas, y luego se siembra. Y después de sembrar, se valla el terreno y se vigila, ¿vale? Vamos a explicar esto o ver esto en dos de las enseñanzas del profeta Muhammad sobre la educación espiritual, la tazkiya. Uno de ellos dice, el profeta Muhammad es el que habla, dice: la guía que os he traído de Dios es como la lluvia que cae sobre muchas tierras. Entre ellas hay una tierra fértil que se beneficia de la lluvia y produce cultivo. Hay otra que retiene el agua y permite que la gente se beneficie de ella. Y otra que ni retiene el agua ni se beneficia de ella. Nos está diciendo que nos beneficiamos de la lluvia, los corazones se benefician de la lluvia de Dios, de las bendiciones de Dios, en función del estado de su tahliya, de su preparación. Si primero el corazón está preparado para recibir, para escuchar la palabra de Dios o las bendiciones de Dios, la luz que proviene de Dios, el corazón, si está preparado, se beneficia y puede beneficiar. Pero hay terrenos, como dice el hadith, que ni se benefician ni benefician a los demás, ¿vale? El otro hadith dice: cuando una persona comete un pecado, este deja una mancha en su corazón. Si se purifica, se borra. El corazón vuelve a recuperar su estado de luz, de salud. Si no, y vuelve a pecar, esa mancha se amplía hasta cubrir todo el corazón como una capa de suciedad, ¿vale? Como cuando dejas un coche abandonado. Si dejas un coche abandonado en un sitio, va acumulando polvo, hasta llegar al punto de que el polvo pueda cubrir todo el coche y desaparece su color inicial. Entonces, limpiarlo en ese estado cuesta mucho más esfuerzo que hacerlo al principio. Pues la purificación del alma o la educación espiritual consiste en estar continuamente limpiando ese corazón para que no llegue nunca a cubrirse totalmente de polvo y de suciedad. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, cosa que sí hacemos con nuestros cuerpos y sí hacemos con muchas cosas, incluso objetos que nos pertenecen. Pues es más prioritario hacerlo con nuestra espiritualidad, con nuestro corazón, con las almas, porque ahí es donde nos jugamos mucho, o nos jugamos todo. Y de ahí que estamos insistiendo una y otra vez en estos capítulos, este año en el paraíso de Ramadán, sobre la importancia de la espiritualidad y la necesidad de darle prioridad en nuestras vidas. Terminamos con un poema de Ali ibn Abi Talib, que es el primo del profeta Muhammad y un gran personaje, un gran sabio de la historia del Islam.
Tiene varios poemas, este es uno de ellos, y trata sobre el tema de la educación espiritual o at-tazkiya, que es nuestro tema de hoy. Dice: el ego se aferra a este mundo, sabiendo que la salvación está en su renuncia. Que nos quiere decir con este verso es que nuestro ego, el lado material de nosotros, nos empuja hacia este mundo, hacia la tierra. Sin embargo, la verdad es que la salvación, la libertad de una persona está en renunciar a lo material, renunciar con cierto equilibrio, como ya hemos dicho antes, que el equilibrio entre lo material y lo espiritual, el dejarse, renunciar a ciertas cosas materiales supone una ganancia, no es una pérdida. Dejar muchas veces es ganar, y eso lo vemos con claridad en Ramadán. Renunciamos a ciertas cosas del cuerpo y sentimos que por otro lado ganamos mucho espiritualmente. Dice: no hay otro hospedaje para el hombre después de su muerte que la casa que durante su vida construía. Con esto nos está diciendo que todo lo que hacemos en nuestro día a día, acciones, palabras, es una inversión para la otra. De alguna manera, cada acción, cada obra que hacemos es un ladrillo con el que construimos nuestro hospedaje en la otra vida. Y esto es algo que se confirma en las enseñanzas del Islam, que nuestra estancia eterna, nuestro futuro eterno, tiene que ver con lo que sembramos aquí. Ahí cosechamos lo que sembramos aquí. Sigue diciendo: si la construye con el bien, disfrutará del hospedaje, y si la construye con el mal, se arrepentirá el constructor. Si uno hace el bien en su día a día, pues podrá disfrutar de su estancia en la otra vida. Si la construye con el mal, haciendo el mal, ese día se arrepentirá. Hay una conexión directa en la creencia islámica entre esta vida y la otra. Esto es un terreno en el que trabajamos, en el que sembramos lo que cosechamos ahí. Aquí invertimos y ahí sacamos, bueno, el resultado, ya sea beneficio, ganancias o pérdidas. Dice: ¿dónde están los reyes que mucho dominio tuvieron? Todos bebieron del vaso de la muerte. La muerte es una de las, según muchos sabios, una de las herramientas eficaces en la purificación del alma. Recordar la muerte simplemente, recordar que todo lo que nos rodea, que todos somos mortales, que en esta vida no hay nada permanente. Por eso se recomienda, bueno, pues asistir a un funeral, reflexionar sobre la muerte, y esto cuando nos toca de cerca, cuando perdemos a un ser querido, nos damos cuenta de que la muerte no está tan lejos, de que esta vida es efímera, es temporal, es superficial, deja de engañarnos, dejamos de confiar demasiado en lo que tenemos aquí y nos dirigimos más hacia el más allá, ¿no? Dice: no te acomodes en esta vida y sus placeres, sin duda la muerte acabará con ella y con nosotros. Qué gran verdad, ¿no? Recordar que, bueno, pues esta vida, como dice el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es como un periodo de sombra, dice, como un viajero que va por el desierto y se para un rato, un tiempo a descansar debajo de un árbol, ¿no? Es un periodo corto en nuestra existencia. Por lo tanto, no hay que acomodarse demasiado y hay que entenderla como una etapa en la que se trabaja, en la que se hace un esfuerzo, en la que se lucha para descansar cuando toque el descanso, ¿no? Dice: acumulamos riquezas para nuestros herederos y construimos lo que un día será destruido. Es como una crítica al ser humano que se dedica a acumular riquezas, a trabajar mucho para esta vida, para luego dejarlo todo atrás. Nadie se lleva esas riquezas con él a su tumba, al más allá.
Y dice, construimos lo que un día será destruido, todo lo que existe sobre esta tierra un día desaparecerá, ¿no? Y es una crítica al ser humano en su afán de acumular más y más y más y más y no saciarse nunca su lado materialista, ¿no? Sin embargo, abandona o suele abandonar su lado más importante, que es el espiritual. Dice, mi ego sabe que no le creo porque mi éxito está en desobedecerlo. Como hemos dicho antes, uno de los fundamentos de la tazkiya, de la educación espiritual en el Islam, es desobedecer al ego. El Corán dice, quien desobedece a su ego, desobedecer al ego, dice, mi éxito está en desobedecerlo. ¿Quién quiere comprar una casa en el Firdaus? Es una pregunta. ¿Quién quiere comprar una casa en el Firdaus? El Firdaus es lo más alto del paraíso. Dice, el precio es una oración en la noche oscura. Una oración en la noche oscura. Es decir, la adoración a Dios, la purificación del alma, la espiritualidad, es el precio de ese gozo del Firdaus, de lo más alto del paraíso. Es un poema muy bonito del que he escogido estos versos, porque tienen que ver con el tema de hoy, la educación espiritual. Seguiremos hablando de este tema en los próximos capítulos hasta poder, abarcar los aspectos más importantes de este tema que hemos dicho que es lo más central dentro de la espiritualidad islámica, hasta tal punto de que en muchos libros, cuando se habla de espiritualidad islámica, directamente se habla de at-tazkiya, de la educación espiritual de la persona, que es un tema central en el Islam, en el Corán, en la Sunna del profeta Muhammad, y por lo tanto debe serlo en la vida del creyente musulmán. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.